El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo escuchéis este episodio, que hace el episodio 42, el segundo de esta segunda temporada de este podcast dedicado al canto y a todo lo que se relaciona con este maravilloso mundo. Esta semana quería seguir un poco en la estela de los músicos que tuvieron influencia dentro de la Inglaterra del siglo XIX, siglo final del siglo XVIII y principio del siglo XIX, y en este caso con una familia de músicos, de cantantes, que fueron los Crivelli. Crivelli fueron una familia de la zona de Brescia o Brescia, cuyo padre, Gaetano Crivelli, fue un tenor muy afamado con una gran carrera y que tuvo dos hijos que también se dedicaron a el mundo de la interpretación del canto, uno desde el punto de vista de la docencia y otro desde el punto de vista del canto. Primero quería comentar el nombre de los dos hijos de Gaetano Crivelli. Digamos, el menos conocido, digamos, para el gran público fue Enrico Crivelli, nacido en 1820 y muerto en 1870, que fue uno de los grandes intérpretes verdianos de su época. Ahora comentaré un poco la importancia en cuanto a las óperas en las que participó. Y el segundo hijo fue Domenico Crivelli, que fue tenor y que fue nacido en 1793, fue el mayor, y muerto en 1850, y que se dedicó a la enseñanza sobre todo en Inglaterra. Publicó en 1841 un famoso tratado de canto, donde hablaba un poco, ahora comentaré un poco con más amplitud, porque merece mucho la pena darle un vistazo a este tratado de canto de Domenico Crivelli, el tratado sobre el arte del canto, publicado en 1841. Bueno, en cuanto al padre, como comenté hace poco, fue muy bueno, muy buen tenor, y lo atestigua un poco la carrera importantísima que realizó pues desde el año 1798, donde debuta en el Teatro Filarmónico de Verona con la ópera Tegene e la Odisea, en el papel de Suetonio de Ferdinando Paer, ¿no? Luego estuvo en Florencia, en Livorno, en Palermo. Estoy diciendo las ciudades donde estuvo en sus temporadas de ópera. Hizo bastante en Palermo desde el año 1799 hasta el año 1801, donde pasó a Venecia ya en el año 1802. Después estuvo en Nápoles bastantes años, desde 1802 hasta 1804, pero hizo bastantes óperas en el Teatro San Carlo. Luego estuvo en Livorno, en el Teatro alla Scala, desde el año 1805. Luego pasó a Turín, Bolonia, Livorno, Nápoles de nuevo, desde el año 1807. Estuvo París, en las Tullerías, el Teatro del Odeón, el Teatro de la Emperatriz en París en 1811, 1812, estuvo en París, hasta la temporada de 1816, también el Teatro Royal, Sala Favart, l'Odeón, Sala Favart también, todo esto en París, y luego marchó a Londres, al King's Theatre en High Market, 1818, volviendo de nuevo a Milán, al Teatro de la Scala, a la Scala di Milano, con una breve incursión en Turín, Brescia, 1820, Venecia, en la Fenice, Bologna, Teatro Comunale, 1821, luego estuvo en Trieste, en Venecia, Reggio Emilia, Londres de nuevo, Faenza, Vicenza, Verona, Cremona, Mantua,
Milán, Brescia, Padova. Estoy viendo un poco todos los teatros toda esta temporada. Bueno, de hecho estuvo también en 1825 en Nueva York haciendo el Barbero de Sevilla de Rossini, Nueva York, Génova, Milán, Nueva York, Trieste, Venecia, Siena, Florencia, Piacenza, Senigallia y finalmente hasta el año 1830, donde curiosamente, a pesar de ser tenor, apareció en el papel de Asur en la Semiramide de Rossini. Bueno, como veis, fue un tenor con una carrera importantísima, cantando. Bueno, si vemos los compositores, pues están todos los grandes compositores de la época. Digamos, hay algunos más desconocidos. Por ejemplo, si hablamos de Giuseppe Farinelli con su Antíoco in Egitto, pero luego tiene a Spontini con su Teseo riconosciuto, Nicola Zingarelli, Simon Mayr, Pietro Guglielmi, Paisiello con l'Inganno Felice, Nicolini, Andreozzi, Mosca, Palma, Fioravanti, Sebastiano Nassolini, Guglielmi de nuevo, Simon Mayr, Cimarosa con su ópera Gli Orazzi e i Curiali, Giuseppe Farinelli, el Cid de la España, en el papel de Don Diego, por cierto, Domenico Cimarosa con Il matrimonio secreto. ¿Qué más veo por aquí? Il Faligname de Domenico Cimarosa. Estoy viendo un poco, saltando a las óperas, digamos, más conocidas para el público, digamos, las que se han mantenido en el repertorio, porque como sabéis hay cantidades ingentes de óperas que han pasado sin mayor pena ni gloria, ¿no? Es decir, no se han mantenido en el repertorio. ¿Quién sabe si porque esta selección natural del repertorio operístico fue así y realmente no tuvieron que seguir en el repertorio, o porque la historia ha hecho esta labor? Lo que sí es verdad es que el padre Crivelli pues tuvo una labor importantísima primero en estar presente en cantidad de ciudades y en cantidad de temporadas de ópera importantes, el signor Crivelli, ¿no? Y quizá la historia no ha sido demasiado generosa con uno de los nombres de los intérpretes más importantes de la época. Luego el hijo Enrico fue un barítono, el pequeño, digamos, porque nació ya bastante tarde. También tuvo una labor muy importante, pero ya en el repertorio, digamos, más que si lo analizamos, quizás sí nos va a sonar un repertorio más contemporáneo a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Su estreno fue en el Teatro Comunale de Guastalla en 1841 con el Belisario de Donizetti. Luego pasaría al Teatro de Lodi, a Pavía, Torino, Turín, Trieste, Lugo, Teatro La Fenice de Venecia, Teatro Comunale de Reggio Emilia, Napoli, San Carlo, el Teatro Real de Malta, Teatro Argentina de Roma, Teatro del Corso de Bolonia, Livorno, Ferrara, Turín de nuevo, Florencia, Ancona, Bolonia, Teatro Comunale, Mantova, Brescia, Padova, Mantova, Venezia, Varese, Palermo, Milán, el Teatro La Scala, el Teatro Real de Parma, Teatro La Scala de nuevo, Milán, Turín, Siena y en el verano de 1864 el Teatro Goldoni di Livorno. En cuanto al repertorio, como digo, que ya nos suena mucho más, puesto que son óperas que sí se han mantenido en el repertorio habitual de los teatros de ópera. Como decía, el Belisario de Donizetti, Puritani en el papel de Riccardo Forth, de Bellini, Beatrice di Tenda con el papel de Filippo Maria Visconti, El Nabucco de Verdi,
con su papel protagonista, María Regina de Inglaterra en el papel de Ernesto Malcolm de Pacini, de nuevo el Nabucco, Guillermo Tell de Rossini en el papel de Guillermo Tell, La Favorita, Templario de Otto Nicolai, La Alzira de Verdi, La Favorita, de nuevo Donizetti, y Lombardia la prima crociata, Attila de Verdi, Macbeth en el papel de Macbeth, Masnadieri de Verdi, papel de Francesco, Attila de nuevo, Macbeth de nuevo, Luisa Miller en el papel de Miller, María di Rohan de Donizetti en el papel de Enrico, Don Sebastiano, rey de Portugal de Donizetti, Giovanna d'Arco de Verdi. Estoy viendo un poco las óperas más importantes: el Poliuto de Donizetti, la Safo de Pacini, Linda di Chamonix de Donizetti, Barbero de Sevilla en el papel de Fígaro, Matrimonio, Otello en el papel de Iago de Rossini, estamos hablando, Alina Regina di Golconda de Donizetti, Due Foscari en el papel de Francesco Foscari, de Verdi, Mercadante, Giuramento en el papel de Manfredo, Matilde di Chabran de Rossini, Los Hugonotes de Meyerbeer, Semiramide en el papel de Assur, que había cantado su padre al final de su carrera, La Bataglia di Legnano en el papel de Rolando de Verdi, Cenerentola en el papel de Dandini de Rossini, Poliuto de Donizetti, Puritani de nuevo, Meyerbeer El Profeta, Verdi y Matilde di Chabran, que fue la última ópera que está registrada de Enrico Crivelli. Como veis, si vemos un poco, de hecho, tanto Enrico como su padre compartieron escenario, una cosa muy interesante, que siendo dos cantantes muy importantes, pues tuvieron la oportunidad de cantar juntos. Bueno, pues ahora para finalizar o para continuar y finalizar este episodio dedicado a esta familia Crivelli, que seguro que os ha abierto el apetito de por lo menos de investigar todas estas óperas que hoy tenemos desconocidas, quiero hacer una breve mención, un pequeño análisis de Domenico Crivelli, que fue el hijo mayor de Gaetano, y que, aunque fue tenor, no se dedicó muy ampliamente a la interpretación, sino que se dedicó en Inglaterra. De hecho, publica en Londres en 1841 su Arte del canto. Las partes de este tratado pues dan cuenta un poco de qué es el estilo belcantista, qué es lo que necesita cualquier alumno, cualquier cantante para decirse que interpreta el estilo belcantista, este estilo que está a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX y el verismo. La primera parte del tratado habla de las diferentes voces humanas, luego de la cualidad y extensión de estas voces. Hay que decir que el tratado está escrito, es bilingüe, está en italiano y en inglés, para acercar todo este arte del canto al mayor público posible, al público italiano, por la tierra de Crivelli, y al público inglés, que era el público objetivo, digamos, como maestro de canto en Inglaterra. De las cualidades de bajo, ya aquí tenemos una cosa importante de la definición decimonónica de los tipos de voz. Habla de soprano, de mezzo soprano, de contralto, tenor robusto y tenor ligero, barítono y bajo. Tenemos los 6 registros importantes de voz. Luego habla de las observaciones generales, de la extensión de las voces, del estilo en la música, del hacer uso del fiato y del cambio de voz, lo que nosotros técnicamente llamamos la muda de la voz, lo cual es importante, estos comentarios, para ver qué se opinaba o cuál era
los elementos técnicos que él habla sobre este cambiamiento de la voz en la época de la muda de la voz, en chicas y en chicos. Luego tiene método para asegurarse de la calidad de la voz con una serie de ejercicios sencillos, y luego tiene una serie de ejercicios de vocalizaciones que aplican y van destinadas a el dominio de una serie de cualidades técnicas. Esto es lo que nos interesa a los maestros de canto. Estos ejercicios que son para perfeccionar y practicar las cualidades técnicas. Estos ejercicios son ejercicio de la escala cromática de sonidos sostenidos, volatina cromática, volatina no es más que una escala, volatina diatónica, de los ejercicios para los ornamentos, que son la apoyatura, el grupeto, el mordente. Luego viene otro ejercicio para las síncopas, el radopiato, el redoblado, es un tipo de articulación de la nota punteada, es decir, las notas con puntillo, de la nota legata, y ejercicio para la séptima menor y séptima mayor. Y finalmente termina esta serie de ejercicios con ejercicios para el trino. Luego, la parte final del tratado interesa mucho porque ya habla no solamente de las vocalizaciones, sino de los ejercicios para los solfeggi, es decir, los solfeos. Como he dicho en otros capítulos, el solfeo hoy en día lo consideramos como el lenguaje musical, es decir, el estudio de la notación musical. En esta época no, en esta época la vocalización era el estudio mecánico de la voz y los solfeos eran el estudio estilístico y técnico de la voz. Es decir, se utilizaba la lectura de una serie de ejercicios que no se escribían con texto para utilizar todas las vocales y aplicar a una serie de cuestiones técnicas, pero también estilísticas que prepararan para el canto de las arias, que sería la última parte, digamos, de la formación de los cantantes. Él tiene 6 solfeos en la página 69 y siguientes. Primero, andantino cantabile. Segundo, andantino expresivo. Tercero, andante spiritoso. Cuarto, largo mano molto. Quinto, andantino comportamento. Y sexto, adagio. Como veis, cada uno tiene una característica, un matiz de no tanto de velocidad, sino también de carácter y de agógica. Luego termina el tratado Domenico Crivelli, con 26 escalas variadas, es decir, propiamente vuelve a la vocalización, es decir, el estudio técnico, mecánico de la voz, y luego 12 ejercicios más para completar, digamos, toda esta panoplia de ejercicios que le dan forma a este tratado de canto del año 1841. Bueno, pues como digo, este capítulo dedicado a los Crivelli, esta familia de músicos. La familia era más amplia, pero me he centrado en aquellos que creo que tiene contenido para hablar de su legado artístico y musical. Y espero que os haya dejado suficiente información para que sigáis investigando sobre esta familia tan importante para la historia del canto. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.